Cuando hablamos de los mayores goleadores de la historia, suelen salir varios nombres a la palestra, pero solemos olvidar que hubo un pequeño jugador alemán que se convirtió en una leyenda dentro del área. Junto a Beckenbauer transformó la historia del Bayern y del fútbol alemán, y tras superar los 1400 goles, a pesar de apenas lanzar faltas y penaltis, es considerado por muchos el mayor goleador de todos los tiempos. Hoy, en Memorias del Fútbol, hablamos de la leyenda de Torpedo Müller. Gellard Müller nació en Baviera un 3 de noviembre de 1945 y comenzó su carrera como futbolista en el Nördlingen de su ciudad natal. Su complexión física no le auguraba un gran futuro como deportista, pero a pesar de su 1,76 metros de altura y sus 75 kilos de peso, acabó llamando la atención del Bayern Múnich. El delantero llegó con 19 años al gigante bávaro y junto a leyendas como Sepp Maier o Franz Beckenbauer, gestó los inicios de la época dorada del club. Müller debutó con el Bayern cuando este aún jugaba en segunda división, pero en su primera temporada completa con su nuevo equipo, marcó 33 goles en 26 partidos para lograr el ascenso. En su primer año en la primera división germana, marcó 15 goles en la liga y fue clave para levantar el primer título de su carrera, la Copa de Alemania. En la 66-67 se convirtió en el máximo goleador de la liga con 28 goles. Fue elegido como el mejor jugador del año y puso el colofón a la temporada con su primer título europeo. El Bayern ganó la Recopa de Europa y Müller marcó 8 goles en sus primeros 9 partidos en competiciones internacionales. Apodado con el sobrenombre de Torpedo, Müller crecía año a año como goleador. Su instinto y colocación en el área no tenía precedentes y su velocidad de movimientos en la caja le permitieron facturar año a año más de 30 goles por temporada. Su remate de cabeza era letal y su habilidad para perfilarse frente al marco contrario le convirtieron en un goleador imparable. En 1969 ganó su primera Bundesliga y otra Copa de Alemania, redondeando un doblete histórico con 37 goles en 35 partidos. Müller fue Balón de Bronce y el año siguiente superó sus cifras goleadoras, anotando 42 dianas, ganando su primera Bota de Oro y el deseado Balón de Oro como el mejor jugador europeo del momento. Siendo ya una estrella de la selección alemana, Müller acudió a su primer mundial en México 70. El bombardero germano respondió a las expectativas en su primera Copa del Mundo, donde marcó 10 goles en tan solo 5 partidos y protagonizó actuaciones portentosas. Después de marcar ante Marruecos, anotó 2 tripletes ante Bulgaria y Perú en la primera fase. Hizo el gol de la victoria frente a Inglaterra en cuartos y metió 2 goles más en la derrota frente a Italia en la famosa semifinal conocida como el partido del siglo. Tras ganar otra Copa Alemana en 1971, Gerd Müller superó todos los récords goleadores en el 72. El Bayern ganó la liga gracias a sus 40 goles en 34 partidos, y el Torpedo llegó a alcanzar 50 a lo largo de la temporada y 82 en todo el año natural. Su registro solo ha sido superado por Messi en el año 2012, pero el bombardero quedará en la historia como el primero en llegar a esa cifra de videojuego. Después de ganar su segunda Bota de Oro, el Torpedo acudió a la Eurocopa de Bélgica con su país. El atacante marcó 2 goles en semifinales ante los anfitriones y cosechó el primer trofeo continental de la selección teutona tras anotar otro doblete en la final frente a la URSS.
En la campaña 72-73, Müller completó su mejor marca anotadora con 66 goles en todas las competiciones, y tras sumar su tercera Bundesliga consecutiva, inició un triplete mágico en la Copa de Europa. Müller volvió a ser decisivo para su equipo, y con 2 goles en la final de desempate frente al Atlético de Madrid, el Bayern ganó la primera orejona de su historia. Con 8 dianas, el Torpedo fue el máximo anotador del torneo y llegó en plena racha a la Copa del Mundo de 1974. La Copa Mundial se celebraba en su país y Müller volvió a ser el referente del vigente campeón europeo. El Panzer anotó 4 goles durante el torneo, pero se reservó el más importante para cerrar el campeonato. Torpedo marcó el 2-1 de la victoria ante Holanda en la final, y gracias a su puntería, Alemania se proclamaba campeona del mundo por segunda vez en su historia. Aquel logro fue su último legado con la selección, de la que se retiró con solo 29 años por voluntad propia. Con la Mannschaft marcó 68 goles en 62 partidos, superando la cifra de 1 gol por encuentro. Actualmente, sigue siendo el segundo máximo anotador de su país, y pese a jugar solo 13 partidos de la Copa del Mundo, es el tercer mayor anotador de los mundiales, con 14 dianas. Después de coronarse como el héroe de la nación, Müller bajó su ritmo goleador, pero continuó siendo decisivo en los triunfos del Bayern. Marcó el segundo tanto de la final de la Copa de Europa de 1975 frente al Leeds, y marcó otros 5 goles en el torneo europeo de 1976, que coronó al Bayern como tricampeón de Europa. Ese año marcó otro gol decisivo en la final de la Copa Intercontinental frente a Cruzeiro, para ganar su último título con el Bayern, donde jugó a buen nivel hasta 1979. Müller es aún el máximo goleador de la historia del Bayern, con 568 goles en 611 partidos, y a los 34 años, y tras 16 temporadas, abandonó el club de su vida. Para finalizar su carrera, Müller se fue a la Liga Nassel de los Estados Unidos para jugar en el Fort Lauderdale Strikers. Allí jugó durante 3 temporadas, marcando 40 goles en 80 partidos y llegando a disputar la final de 1981. Tras perder el título, el torpedo alemán decidió colgar las botas y tras marcar 723 goles en 771 partidos oficiales, ponía fin a su carrera como uno de los mayores goleadores de la historia. Sin apenas lanzar penaltis ni golpes francos, Müller llegó a anotar 1461 dianas contando todos los partidos de su carrera, y lo más increíble es que tiene un promedio de 1,20 goles por partido. El bombardero sigue siendo hoy en día el máximo goleador histórico de la Bundesliga y tiene un récord insuperable de 7 trofeos al máximo anotador de la liga germana. El torpedo fue el máximo goleador de la Copa de Europa en 4 ocasiones y a día de hoy sigue siendo el único futbolista que ha sido capaz de marcar en una final de la Eurocopa, de la Copa de Europa y de la Copa del Mundo. Su increíble palmarés en el Bayern incluye 4 Bundesligas y Copas de Alemania, 3 Copas de Europa, una Recopa y una Copa Intercontinental. Además ganó 2 botas de oro al máximo anotador europeo y un Balón de Oro que se suma a uno de plata y otro de bronce. La exitosa carrera de Gerd Müller llegó a su fin en 1981, pero el ídolo germano no supo gestionar bien su retirada. Poco a poco fue cayendo en el alcoholismo y la depresión y tuvo que ser ingresado en una clínica a principios de los años 90.
Desgraciadamente, su salud se vio afectada y pronto tuvo problemas de visión y de memoria. Enfermo de Alzheimer desde 2011 y con 75 años de edad, Gerd Müller murió el 15 de agosto de 2021. La memoria de Müller se apagó lentamente, pero como legado nos dejó goles y jugadas imborrables que siempre quedarán para las memorias del fútbol.